¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional internacional, plomería informativa. Recuerden que nuestro vínculo de patrocinio directo a través de la plataforma Patreon es patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Y por supuesto, como ustedes saben, estrenamos un nuevo segmento todos los días a las 8 de la noche, aquí en mi canal YouTube, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre de hora de Venezuela, siempre aquí en nuestro canal. Y habíamos quedado en el segmento anterior conversando con Alberto Franceschi a propósito de cómo lo que tú decías, Alberto. Bueno, ya sabemos lo que pasó en Chile. Ya sabemos lo que está pasando en Colombia y probablemente lo que va a terminar pasando, lo que pasó en Bolivia, lo que está ocurriendo en Perú, que todos los días hay un juicio nuevo, todos los días hay un escándalo nuevo. Una cosa impresionante lo de Perú es, pero es que por gaveta que abres, gaveta donde consigues un delito de Pedro Castillo. Está como este chiste que intercambiaba, chiste no, diagnóstico que hacía tu amigo Henry Ramos Alup. Cada vez que se iba a meter con alguien, él lo intercambiaba. Conocía a meter con William Dávila, conocía a meter con Ledesma, conocía a meter con... Ahorita lo usa con Bernabé Gutiérrez. Él decía, tú agarras el código penal y lo lanzas al aire, la página que caiga puedes imputar a Pedro Castillo. Bueno, así hay que decirlo en este momento. Pero además de eso, bueno, se conmueve Nicolás Maduro al ver las banderas de Venezuela y los Estados Unidos. Recibe en el Palacio nada más y nada menos que a James Story, al tipo que prácticamente se convirtió en el G4+1 y el 1 era él, y a Juan González, que es el encargado para los asuntos hemisféricos, y fue una charla muy cordial, según ha dicho Maduro y según han dicho los representantes de los Estados Unidos. Y tú planteas algo, bueno, ya eso lo sabemos, ya no te está hecho, ya vimos lo que pasó. Podríamos ponernos a hacer predicciones y de qué serviría. Lo que deberíamos hacer ahora, creo, si te interpreté bien, es qué tenemos que hacer frente a esta nueva realidad. Podemos seguir hablando de lo que hemos hablado todo este tiempo con respecto a las salidas en Venezuela. Sigue siendo la salida armada la vía para sacar al régimen chavista, o esto va irremediablemente por la vía de los hechos ante la situación global, tal cual como le pasó a los comunistas en los años 40, olvidarse de la toma revolucionaria del poder y pasar a la, ¿cómo llamaban eso? La paz democrática, ¿no? A eso de que, bueno, estamos todos unidos contra el fascismo, derrotemos primero el fascismo y después veremos. ¿Cómo lo ves, Alberto? Bueno, Daniel, la pregunta, la que no me deja dormir es esa exactamente, no solo la guerra de Ucrania, sino las consecuencias de esa guerra de Ucrania. ¿Entiendes? Las consecuencias en Venezuela de esa guerra de Ucrania. Porque de haber sido Putin un actor de primera línea y Maduro de huele frito allí, de soporte en el continente de la política de Putin, de golpe cae en cuenta que no tiene nada que ver con eso. Porque eso no lo dice. No sé si él es consciente de lo que ha hecho el Maduro, pero Maduro lo que ha hecho es venir. ¿Para qué me meto yo en este lío de allá de Europa Oriental? Si yo lo que tengo que buscar es la manera de entenderme con los que ahora pueden mantener mi economía con el dólar, que ya lo he hecho oficial, contraviniendo todo lo que hemos hecho en 20 años, 22 años de chavismo. Aquí hay una nueva realidad, Dani. Somos de la órbita del dólar, somos de la zona dólar. Nuestro presupuesto está ahora pactado en dólares y los ingresos de Venezuela son en dólares. Y lo de las familias, desde el magnate que escondió Real en no sé qué segmento de las relaciones internacionales o de la finanza de Venezuela, hasta el acomodador de carros en un restaurante de Caracas, se mueve en dólares. Esa economía dolarizada requiere de
de una especie de auxilio, de legalización, de oxígeno, de la potencia que puede perfectamente guiar esos pasos hacia nuestra recuperación. O nos condenamos a seguir así por años, también puede ser una economía paria, una economía... Pero Maduro entendió, y es lo nuevo, entendió lo que él mismo toleró hacer, pero sin haber extraído todas las consecuencias, y las saca ahora con lo de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es esa consecuencia? Bueno, vamos a aprovechar que estos gringos me necesitan para que pactemos cómo yo puedo sacar alguna utilidad, y vendría entonces no una recuperación acelerada de la industria petrolera y de que vamos a exportar millones, etcétera, pero es que ese es el problema, es que la industria petrolera venezolana, que tiene toda la potencialidad del mundo, no la puede reconstruir sin 20, 30, 50, 100 mil millones de dólares. Que Estados Unidos, que eso fue lo que se habló seguramente, ¿cuánto podemos aportar por la vía de nuestras petroleras para que ustedes puedan reactivar en 3, 400, 500 mil barriles diarios que necesitamos para sustituir las importaciones rusas, etcétera? Y de eso entonces es el signo. Olvídate de los diodados hablando por televisión, olvídate de las propagandas, olvídate de la MUT y del Guaidó y toda esa vaina. Las nuevas realidades es Maduro con una línea directa con Washington, entendiéndose en una nueva etapa de la economía venezolana. Y de los que están todavía rezagados en esta comprensión, tendrán que ponerse al día en qué es lo que hay que hacer entonces. Porque tú no puedes ahora decir, ay, qué grande es Maduro. Después de todo, yo siempre le vi una mirada sahoría en Maduro. Chico, es un tipo inteligente realmente. Habría que reconsiderar. No, chico, es el mismo déspota de siempre, es el mismo ser despreciable a la cabeza de una clase política que martiriza este país día y noche a lo largo de 22 años. Pero ese tipo tiene hoy por hoy una reubicación en el ajedrez mundial. Y él se ubicó al lado de lo que eran nuestros aliados. Maduro no fue, Biden no fue el jefe de Guaidó. Pues el jefe de Guaidó, vete por favor, te lo mandé un pequeño sketch del Citizen, del Ciudadano Castillo, diciendo, coño, los han dejado como unas bolsas. ¿Qué van a hacer ustedes, señores del Pentágono, del Departamento de Estado? ¿Cómo nos hacen eso? O sea, el llanto, chico, a flor de piel de una clase política que ha quedado con el rabo al aire. Alberto, pero es que el asunto está en lo siguiente. No hay una cosa peor para un enano que el mundo lo engaña haciéndolo creer que es un gigante. Porque cuando le ponen el espejo enfrente o cuando descubre que en realidad es un enano, el pasón y el despecho es horrible y puede traer consecuencias inimaginables. Por supuesto, si es que acaso ese enano tiene algún poder. Ejemplo, ¿tú recuerdas el rostro? A mí nunca se me olvida, yo siempre trato de ver eso, el rostro de Fidel Castro cuando se soluciona la crisis de los misiles sin contar con él. Y cuando Nikita lo lleva a Moscú, en aquel acto donde hablan en la solidaridad con Cuba, la cara de Fidel Castro en ese momento con el gorro aquel soviético puesto, el gorro ruso, y con los brazos cruzados y con ese gran abrigo en el invierno ruso, con aquella cara de derrota, de humillación, de que me tuve que tragar esta rueda de camión. Eso es una cosa terrible. Y cuando tú escuchas a el Citizen, que es un funcionario del gobierno interino, y no lo estoy insultando, lo es, ¿no? Cuando tú le escuchas esa amargura, cuando le escuchas esa angustia, como nos hicieron quedar como unos bolsas y no se merece, no, esto, un llanto. Y cuando ves además ciertas actitudes en voceros del chavismo, y me refiero particularmente a Diosdado, que no lo dice de la misma manera, pero que revela una gran frustración porque, oye, pero me dejaron por fuera, ¿cómo es esto? Que a mí no me avisaron. Esto ¿dónde termina al final? Porque aquí donde estamos, Alberto, Maduro acaba de cumplir 9 años en el poder. Sí. Si quieres te lo digo de dos maneras, disimulado o directo. De las dos, si quieres. La disimulada no me sale, porque yo no es mía.
esto va a traerme no sé qué consecuencias, pero la haré. La declaración absoluta y tajante que haré. Habrá que entenderse sobre el calendario electoral con Maduro y reunir las fuerzas que nos permitan dirimir en unas elecciones pactadas con nuevas reglas de garantías mutuas que Venezuela puede ir a una normalización. Por la sencilla razón de que no tenemos otra opción, salvo la de iniciar una guerra de guerrillas, ¿será? De aspirar a una intervención de Biden en Venezuela, de la flota, la cuarta flota, que es la que le toca al Caribe, para venir en nuestro auxilio. ¿Qué es lo que vamos a proponer? La eliminación física de Maduro, la eliminación física del ejército realmente existente de Venezuela, la existencia de ese régimen político ya aceptado por nuestra comilla, por favor, muchas comillas, nuestra burguesía, nuestra fedecámara, dolarizada y ya comprometida con el esquema que le ha planteado Maduro de integrarse progresivamente a la economía dolarizada. O sea, ¿qué es lo que podemos nosotros, a quiénes podemos tener como aliados? En la Venezuela real y profunda, los sindicatos, las masas populares, una rebelión urbana. Ojalá pudiéramos activar una rebelión urbana generalizada. Motivos no faltan. La miseria colectiva del 90% de la población es más que suficiente para postularse como una dirección revolucionaria alternativa y proponer más que nunca la liquidación física de ese gobierno por métodos insurreccionales y finalmente de batalla armada en las calles contra las Fuerzas Armadas que queden, el reducto de Fuerzas Armadas que le quede a Maduro. ¿Es esa la alternativa que quieren los venezolanos? Me da la impresión de que nadie está ganado en Venezuela o muy poca gente para dar esa batalla. ¿Qué es lo que está planteando Alberto Franceschi? ¿Que vayamos a un escenario electoral? No, pero es la consecuencia lógica de replantear todo este tema en base a esta locura colectiva en la que nos han venido hundiendo los que dicen que hay que sacar a Maduro pero pactan con él por debajo cuerda, los que dicen que hay que, digamos, que apoyarse en la democracia pero se ven traicionados y con el guarapo enfriado como el amigo Castillo, digamos, que lamenta que los han dejado como un trapo. O sea, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Entonces, ¿cómo las pondrías tú? Pero ¿cómo las pondrías tú? ¿Qué le planteas tú al país en este momento? ¿Vamos a pelear unas elecciones con condiciones, con otro CNE y con una transparencia y tal y más cual y nada, supervisión internacional? ¿O nos quedamos en la vía insurreccional de sacar a este régimen por la fuerza? No hay respuesta fácil a este tema, ¿no? Porque realmente intenta una. La respuesta más fácil sería: pactemos con el gobierno, pactemos con Maduro, cuál es la vía para que él salga de su atolladero, porque no crea que Maduro está muy a las anchas en esta situación. Discúlpeme, pero el que está en Miraflores es él, hasta el punto está en Miraflores que recibió a una delegación de los Estados Unidos enviada por Biden, de alto nivel. Sí, pero él sabe mejor que nadie, él sabe mejor que nadie que no puede pisar la calle, porque le caerían a carajazos la gente. Él sabe mejor que nadie que ya no hay control territorial, que esa Fuerza Armada de Morisqueta que dirige Padrino no controlan el poder de Estado en Venezuela, porque es una vaina que se la llevó el AMPA hace rato y la guerrilla colombiana. Maduro sabe la estrechez enorme de lo que pueda llamarse un gobierno real en Venezuela. Maduro sabe que no controla ni la moneda ni controla un carajo, que no puede importar nada, que no tiene el sistema bancario. Esa situación, si no lo es consciente, habrá que alertarlo. Mira, tú te das cuenta que estás dirigiendo un guiñapo de Estado. Pero todos esos elementos que tú estás nombrando, no hemos asumido todos estos años que más que ser un escollo para Maduro, son las medidas que Maduro tiene a su disposición para mantener la opresión sobre la nación. ¿Qué necesidad tendría Maduro de quitar todo eso? Te recuerdo la cita del ilustre Aristóbulo Istúriz cuando dijo, que creo que ha sido uno de los gestos de sinceridad más grandes que ha tenido este régimen, que no vamos a quitar control cambiario porque si quitamos el control de cambio nos tumba.
No toman así. Bueno, entonces, ¿cómo te van a decir ellos que te van a dar un CNE transparente, que te van a dar unas elecciones libres y sin máquinas, que te van a dar un nuevo registro electoral, que te van a desmontar el control cambiario, que te van a reformar la banca, que te van a dejar de usar el petro, que te van a usar una moneda, van a dolarizar el país de verdad de forma ordenada, que van a sacar a las Fuerzas Armadas de la política, que van a dejar de someter a los empleados públicos al carnet de la patria y al carnet del PSUV? ¿Qué sentido tiene eso? Bien, si tienen 9 años gobernando con todo el poder a trancas y barrancas y van los gringos a reunirse con ellos en Miraflores, ¿para qué desmontar algo? Todo eso es estrictamente cierto, pero detrás de esa apariencia de solidez que retrata todas estas cosas que has dicho y que has enumerado, hay una realidad. La realidad real es que es un país que está en el degredo, y que esa clase política no es verdad que controle social y políticamente Venezuela, de que puede montar pequeñas farsas, que puede todavía hacerse campaña y corromper más, él dice corromper más gente, pero puede todavía corromper algunos liderazgos. Pero de alguna manera puede articularse otra política que sin que tú pongas los caballos delante de la carreta, detrás de la carreta, pongas la carreta delante de los caballos, pues, que no tengas por qué empezar por las elecciones. Digamos, algo así como pongamos un espacio de reflexión. ¿A dónde va Venezuela? ¿A dónde va esa oposición? Porque lo que no responde el ciudadano es, una vez que quedaste como un bolsa, ¿bien? ¿Qué es lo que hace con tus patrocinantes de Biden? ¿Los mandas al carajo o buscas con Biden una nueva relación? ¿Qué es lo que te dicen los de Biden que puede hacerse con Maduro? ¿Qué es lo que le exigen ellos a Maduro para regularizar la economía, el sistema bancario, etcétera? Habrá que meter otros actores en esta vaina, porque mira, pasamos de una negativa completa, porque estábamos autorizados a hacerlo, en base a la esperanza, vana ilusión, de que Estados Unidos podía considerarnos un aliado para rehacer las relaciones en el continente, en Venezuela, a una relación donde se delata una debilidad espantosa de ese liderazgo chico de morisqueta que dirige la MUD y que dirige Guaidó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero hay unos aún más débiles que el propio Guaidó, que somos los proponentes para una sustitución de esa dirección. Pues no te hagas la idea de que representamos una potencia frente a esa MUD. Empecemos por reconocernos nosotros como parte de las debilidades. ¿O es que somos fuertes y no lo sabíamos? Tenemos poderosas razones, 1000 razones distintas a la de Guaidó para aspirar a un liderazgo nacional, pero no es verdad que podamos lucir una estrategia comprensible inmediatamente para el conjunto de Venezuela. Lo que se impone inmediatamente es un paréntesis de reflexión. La guerra ruso-ucraniana implicó un cambio en la correlación de fuerzas mundiales. Estados Unidos pasó a batirse en retirada, a batirse en medio de su decadencia, en una especie de volver a sus zonas de influencia, habiéndose visto, digamos, arrinconado en la propia América hispánica, donde pierde todos los gobiernos y todos los estados. En esa situación de debilidad extrema de Estados Unidos, empieza un proceso de revisión de sus propias relaciones y lo primero que se le ocurre es enterrar a Guaidó y buscar a Maduro. Bueno, esa es una nueva situación, Dani. Si no entendemos que en esa nueva situación nosotros necesitamos respuestas y que las respuestas no pueden ser las que hemos dado por 20 años, porque ya no funcionan. A menos que digamos, más que nunca, yo lo he dicho y repetido, puedo seguirlo sosteniendo sin ninguna dificultad, aspiramos un cambio violento del poder en base a una insurgencia militar. Pero alguien puede proponer una insurgencia militar. Hasta hace 3 meses me proponían una insurgencia militar, sectores de la Guardia Nacional. No aparecieron más, no están, parece que los desarticulan al segundo o tercer día de empezar a reunirse. O sea, esa situación de indefensión absoluta puede tener correcciones, puede haber un sector militar que se revele, porque yo te digo, la ductilidad para manejo de esta vaina me permite por lo menos hacer la siguiente aseveración. Si hay un segmento militar que saque la cabeza del hoyo y le empiece por darle un tiro a Maduro, yo por supuesto los apoyo. Empieza una nueva situación con una insurgencia militar, magnífico, me parece extraordinario, incluyendo que no tenga que ver con Maduro, sino rodearlo en ese palacio y convencerlo a que se vaya en sana paz, a no ser que exilio, para no sé dónde tenga los reales Silia. Todas esas soluciones valen, todas soluciones valen,
a condición de que signifique un cambio sobre esta calma chicha de pestilente en la que estamos hace años producto de esta dirección de traidores. Pero vuelvo a mi pregunta y para ir llegando a una conclusión. ¿Hay conclusiones, Dani? No sé, podríamos intentarlo, porque quizás estamos metidos en una gran incertidumbre. Probablemente, Alberto, porque no tenemos siquiera un 10% de la información. Yo me hago la pregunta, ¿de verdad estará los Estados Unidos hablando de petróleo con Maduro? O sea, ¿eso es de verdad un tema? No. Esa es una coba, por ejemplo. Yo pienso que no es petróleo. Yo pienso que eso no es un aspecto. Es un aspecto. De hecho, los voceros han dicho que se habló de ese tema, entre otros, pero no nos dijeron, entre otros, cuáles son. Y la señora encargada de la respuesta, que es una señora llamada Victoria Nolan, que fue interpelada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde se encuentra Marco Rubio, que hizo preguntas al respecto. La señora dijo que habían hablado de una variedad de temas que incluyen la energía. Y cuando Marco Rubio le dijo cuáles eran los otros temas, la señora Victoria Nolan le respondió que se trataba de información clasificada. Entonces, si en realidad si hubiesen hablado allí de cuidar el medio ambiente, de salvar a la Lapa, de cuidar, qué sé yo, no sé, los mares venezolanos y evitar la desertización del país y qué sé yo, esas cosas bonitas, no los dijeran, Alberto. Pero yo creo que era una reunión de ese nivel con los problemas que tienen la familia Maduro Flores, que eso no se puede dejar de lado. Porque a veces las cosas más complejas terminan entendiendo. Los pueden dejar de lado, Dani. ¿Cómo? Los pueden dejar de lado. Bueno, pero a veces... Los peores criminales le han pasado la mano y los blanquean. No te olvides que esas son vainas que son relativas a la hora de que... Pues si están dirigidos por delincuentes todas las clases políticas, incluyendo la de Estados Unidos, chicos. Sí, Alberto, pero estamos hablando de una situación en la que hablamos de familiares presos. Es una situación en la que, de alguna manera, tú bien lo sabes, que hay ciertos políticos que cuando llegan a las encrucijadas, donde ven que ya el tiempo se les acaba físicamente, son capaces de preguntarse qué va a pasar con mis hijos. Los sobrinos se los pueden mandar la semana que viene a Caracas. Pero es que ven acá, ya esa gente está por cumplir sentencia. No, chicos, son 18 años, se llama. No, bueno, ya esa gente ya está pronto a salir por palabra. Pero más allá de eso, es un tema. Pues eso ya es otro tema. El planteamiento es en este momento. ¿Tiene sentido pensar que estamos frente a una encrucijada histórica como se ha estado en otros momentos, Alberto? Sí, te pongo dos ejemplos. Sí, porque cambió las relaciones internacionales abruptamente. Cuando tú oyes hablar hasta de guerra nuclear y de mutua destrucción asegurada, cuando tú oyes hablar de que China puede colearse ahora y meterse en Taiwán y tratan de frenarla, cuando tú ves que Alemania, que diseñó todos sus futuros 20 o 30 años en base a gas ruso y de golpe resulta que te pueden hasta cortar el gas y pasar, digamos, ¿cómo se llama? Alemania a un país de menesterosos. Cortar el gas se convirtió en un problema minúsculo cuando tú me hablas de un tipo que está dispuesto a apretar el botón nuclear. O sea, ya ahí no hay nada que discutir. Claro, exacto, sí. Pero eso no es un eufemismo. El tipo de verdad está dispuesto a apretar el botón nuclear, Dani. Escúchame, yo no tengo ninguna duda. Tengo ninguna duda. Cuando tengo que no duerma, porque efectivamente yo creo que esta vaina puede despertar uno con una hecatombe nuclear. Ahora, ¿quién puede negar que eso no es posible? Eso está bien que sea el 5 o 10% posible solamente y que hay 90% en contra. Gente como uno... Mira, tipo, hasta personas que uno le tenía hasta asco, como el Erdogan ese famoso de Turquía. Ahí está el tipo cumpliendo un papel positivo de tratar de juntar allí esas piezas complicadas en la diplomacia, llevando a la misma mesa al chico ruso y ucraniano. Hay gente operando a favor de tratar de devolver este proceso.
la propia OTAN. Pero sí es que toda esta vaina criminal viene de que la OTAN incumple lo que había pactado en los años 90, chicos, de que no se iban a coger a Europa Oriental de las antiguas tierras del ex imperio soviético. Pero, y se fueron metiendo allá y poniéndole la OTAN en la puerta de Rusia. Perfecto. Este es el inicio de toda esta vaina. Bueno, en realidad el gran inicio de todo esto es que en Rusia no hay un régimen de libertades. Eso no es cierto, Dani. En Rusia hay un régimen de libertades. ¿Quién te ha dicho que podía tenerlo? Esta vaina es un país autocrático. Entonces, ya hay que partir de allí. Y Estados Unidos es un régimen perfecto y democrático. Yo no estoy diciendo que sea perfecto ni democrático. Yo estoy hablando de Rusia y te estoy diciendo que, en mi opinión, cualquier autócrata, sobre todo de las características que se dan en esta región eslava, sí, tú estás perfectamente claro que va a atender a la expansión, y eso es, yo no sé, es más, yo no sé por qué se tardó tanto. Hay un olorcillo, digamos, medio racistón contra los eslavos. No hay un racismo para nada contra los eslavos, hay un reconocimiento. ¿Cómo se defienden, Dani? Pero discúlpeme. Bueno, pero es que la OTAN es una asociación de hermanitas de caridad. Yo no estoy diciendo que sea una asociación de hermanitas de caridad. Yo lo que estoy diciendo es que era imposible que Putin no hiciera algo como esto. ¿Estás equivocado? No sabía que tú estabas en la cabeza de Putin. No, chico, que ellos han dado muestras más que suficientes de paz, de irse comiendo la vaina poco a poco. Ay, a cogerse toda Europa por la vía de ser los surtidores de energía. Por favor, después de lo que le ha hecho a los chechenos todos estos años, después de lo que le ha hecho a Georgia y después de lo que ha hecho... Sí, pero prefiere exportar gas y no milicia chechena. No sé, pobrecito. No, Putin, no. Hay que verificarlo, ¿viste? Estamos buscando una discusión donde no existe. Estamos de acuerdo. Vamos a ratificarlo. San Putin. Pero si es un coño de su madre, ¿cómo lo vamos a ratificar? Pero calma, que tampoco pierdas la dulzura de tu carácter. No, Dani, porque es que de verdad a veces me confunden los términos. No estamos hablando de las buenas intenciones del honrado Putin. Estamos hablando de un político avesado que es capaz de cosas siniestras, tales como apretar el botón nuclear. O sea, ¿qué más quiere como descalificación del tipo? Pero es un hecho que le han jugado mal y en su patio trasero allí, y el tipo reaccionó. Alberto, quiero llegar, no a una conclusión, porque tú mismo lo has dicho, es bastante difícil llegar a una conclusión, porque estamos en un sitio donde no hay conclusiones. O sea, cuando tú tienes a un tipo con la mano así en el botón nuclear para apretarlo. Pero podemos hacer un resumen. Yo quisiera decir lo siguiente, fíjate tú. Primer punto de resumen. Han dejado los Estados Unidos a Guaidó como un bolsa. El Citizen Dixie. Eso es lo que opina el Citizen. Como unos bolsas. Muy bien. Una vez que ese gobierno llamado provisional, que es la carta a la que se jugó la MUD 3-4 años y nos tienen este peregrinaje, chicos, en este, ¿cómo se llama? En este invierno blanco de Guaidó. Y que le han hecho esta carajada, le ha hecho la diplomacia yanqui. ¿Qué es lo que va a proponer la MUD ahora? De eso que estamos hablando. ¿Cuáles son las salidas? La dirección son ellos. Rastrera, inútil, ha sido incapaz, todo lo que tú quieras, pero movía millones y ahora no sacan ni un perro a miar. Bueno, esa dirección, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora desautorizada completamente por Estados Unidos. No va a hacer nada. Y Maduro, ¿qué es lo que va a hacer? Pero más que... Tampoco tiene margen de maniobra enorme. Ahí está diciendo lo contrario a lo que ha dicho 20 años. Pero fíjate algo, ¿no? No estaríamos hablando de nada extraño que no se haya visto en otros momentos si analizamos lo siguiente. Cuando Venezuela se vio amenazada por el bloqueo naval del año 1902, yo no sé si tú recuerdas, no recuerdo, está muy chiquito. No habías nacido, pero me refiero, lo recuerdas de tus lecturas históricas. Sí, está bien. Fue conocido que Cipriano Castro sacó de la cárcel a connotados enemigos de su régimen que dijeron que ellos estaban dispuestos a venirse a un pacto con el régimen de Cipriano Castro, porque lo que estaba en juego era la seguridad de la nación. ¿Ya?
Eso ocurrió. Eso no es un invento. Luego lo vemos en el momento en que el Partido Comunista Venezolano decide apoyar al gobierno de Medina Angarita en Venezuela, cosa que hizo algo parecido al Partido Comunista en todas partes, donde se dio a la tarea de apoyar a los gobiernos, siempre y cuando esos gobiernos estuviesen apoyando al bando de los aliados en contra del eje, porque era una política del Politburó soviético. Sí. Si aplicáramos ese paralelismo, nosotros podríamos decir que aquí lo que viene es un pacto con Maduro. Yo no estaré entre los que pacten con Maduro. Para mí es una desgracia para Venezuela que Maduro siga en la presidencia. Es una desgracia, ¿cómo se llama esa vaina? Infragante, o sea, de infragancia permanente. El tipo está allí y está destruyendo Venezuela y hay que sacarlo de allí. Si hay un golpe esta noche, yo me anoto el golpe, ¿ok? No hay duda entonces de qué es lo que nos separa respecto a ese régimen de porquería. Ahora bien, una vez que ese régimen de porquería tiene carta blanca de Estados Unidos para permanecer a la cabeza del Estado venezolano y de que Estados Unidos era nuestro aliado principal, más aún de la estrategia de la MUD, a las que han dejado como unos bolsas, según Castillo, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? El que menos tiene que proponer soy yo, porque yo no ni dirijo la oposición, ni he propuesto vías electorales, ni un carajo. Ya, lo vuelvo a repetir, he propuesto son salidas de fuerza, pero tampoco tenemos la fuerza. Sobre todo porque con lo que habría que contar es con un eventual apoyo norteamericano a una salida de fuerza nuestra. No solo no están de acuerdo con nosotros, sino que están de acuerdo por entenderse con Maduro y con un calendario electoral. Y van a darle luz verde a lo de México, etcétera. Y van a hacer todo lo que haya que hacer en función de eso. Independientemente de las bolserías que digan en estos días, que no quisimos, están pasando una línea gruesa de acuerdo con Maduro. En eso sí tiene razón el Citizen. En tu opinión, el pacto con Maduro y esa oposición está cantado. Está cantado porque Maduro lo necesitaba, no hay que hacer. Rusia no puede mandar sino más cohetes y más vaina y más tanques. No comen los 28, 30 millones de venezolanos, no comen con armas rusas, que es lo que vende. Y China, que era la que estuvo dispuesta a ayudar y mandó 30.000 millones, se los robaron. ¿Qué va a hacer Maduro? Él no puede hacer lo que va a hacer este bichito Boric de Chile, o lo que está haciendo el kirchnerismo en Argentina, o lo que está haciendo el propio Bolsonaro de la derecha, ¿entiendes? Pactando con China grandes acuerdos de reindustrialización o de no sé qué cosa. Venezuela no tiene margen de maniobra, porque quemó todas las naves del chavismo, con la ruina completa de la economía y la liquidación de todas nuestras oportunidades. Finalmente, con pacto o sin pacto, Maduro sigue. Maduro sigue mientras tanto, porque no hay cómo sacarlo de ahí. A ver, si tú me pides un resumen de todo, bueno, como no sé cómo sacarlo, habrá que no resignarse, pero constatar que el tipo sigue ahí. Y habrá que repensar todo, porque hay que repensar todo, Dani, porque todo está cambiando a nivel mundial. Es el resumen de estas cosas que no sé si logro explicarme, pero la verdad, además, bien poco interesa que yo me explique o no me explique, más allá de mis amigos y la gente que cree en mi palabra. Pero estamos ante nuevos dilemas. Venezuela no puede ser pensada igual que hace 15, 20 días atrás, porque cambió la situación, porque la consecuencia de la salida de Trump del poder es esta. Hoy por primera vez la vemos a fondo. Obama y Biden pertenecen a quienes se entendieron con el chavismo en el pasado y quieren volver a entenderse. El señor Story era el segundo a bordo de Shannon, que fue 4 veces a Miraflores, chico, y el propio Diosdado se reunió con él en Puerto Príncipe. Este Story es el segundo de Shannon. Y quieren entenderse. Si a lo largo de 22 años la diplomacia norteamericana, salvo en los 2 o 3 de Trump, se entendieron siempre con los chavistas. Nosotros tenemos chavismo en Venezuela porque los Estados Unidos atornillaron esos carajetes en el poder. Y vuelven otra vez a las andadas, según el Citizen, que los han dejado como unas bolsas. Y vuelve otra vez Estados Unidos a tener los hilos en el poder de Venezuela, que es respaldando o haciéndose la vista gorda o acompañando
con asco, como tú quieras, ese gobierno Maduro. ¿Qué hacemos nosotros? Salvo que Trump en noviembre de una sorpresa descomunal y de un viraje completo a la situación mundial, que no necesariamente es el cambio radical respecto a muchos temas, porque Trump lo que quiere es entenderse otra vez que Europa sea compartida la influencia con Rusia y quiere volver otra vez de alguna manera a sincerar las relaciones con liderazgos más o menos, digamos, beligerantes en América Latina contra estas clases corruptas y narcotraficantes. O sea, hay cambios posibles en el panorama, pero ya va, no contemos los pollos antes de nacer. Eso dependemos de unas elecciones de noviembre y más aún de elecciones presidenciales de 2024, donde este señor con 77 años a cuestas se supone que llegaría a la presidencia. Eso está muy lejos. El problema nuestro es cómo se alimenta el chico 30 millones de venezolanos que están reventados de hambre y de penalidades por este gobierno de miserables. El problema es cómo salimos de este hoyo institucional para que pueda haber inversiones en Venezuela. Pero sí, es que no sé, es que se nos ha ocurrido, se nos ha ocurrido poner el peor gobierno para la peor situación, chicos. Y estamos en la necesidad de un cambio histórico en Venezuela. ¿Cuál es ese cambio? Mira, María Corina, que tiene la tesis de su aspiración presidencial. María Corina querrá unas elecciones limpias, tiene las tarjetas de Copey, todas las tarjetas vida y por haber para hacerla presidente. Yo no estoy nada en contra, puede ser muy bueno que el país la elija, pero para llegar a ese episodio se requerirá de una transición, que es donde yo siempre me anoto. Yo me meto en las transiciones complicadas, porque una transición en Venezuela requiere de un purgante, de una dosis de caballo, de antibióticos, chicos, para un país podrido. Por ejemplo, necesitamos una nueva Fuerza Armada. ¿Cómo se hace? La recuperación del territorio. María Corina querrá ser presidenta de un Estado normal. Pues María Corina, no hay chance para un Estado normal contigo de presidenta si no hay previamente una liquidación de la purulencia que se han acumulado con Maduro y la Fuerza Armada madurista, chavista, a la cabeza del Estado venezolano. Es que todo depende de qué hagamos de aquí a unas elecciones limpias. Y lo que requiere es de una transición más que nunca. Ahora, ¿y Maduro cómo juega allí? Bueno, se puede, no sé, quedar protegido por Biden como una figura decorativa allí que no haga un carajo. Pero el país tiene que cambiar de rumbo. Mientras la tríada esa, Maduro, el Padrino y el pampón ese del Tribunal Supremo, y el loco Rodríguez sean las figuritas, transición con esa gente no puede haber. Porque ellos son este estado de calamidad nacional que tenemos frente a nosotros. Ahora, ¿con qué es que hay que sustituirlo? Bueno, habrá que mandar al propio Castillo, al propio Citizen, a hablar con los yanquis. A ver, ¿qué es lo que ustedes opinan? Una vez que dejaron como unas bolsas a nuestra gente, ¿qué es lo que ustedes proponen? Bueno, alguien tiene que proponer vainas desde los sitiales de poder real. Así es, pero bueno, seguiremos viendo los acontecimientos, Alberto, porque parece ser que las sorpresas están a la orden del día. Y ahora, Dani, una pregunta para yo quedarme tranquilo. Ajá. ¿Te sorprende lo que yo te haya dicho? No, porque de alguna manera cuando uno entra en la comprensión histórica de las crisis globales, entiende que dentro de cualquier crisis global, los problemas nacionales son nimiedades absolutas. Así es. Esa es la clave de todo esto. Y los enanos tienen que entender que son enanos. Aunque se vean en el espejo con aumento. Y eso es muy importante. Y creo que es algo que hay que tener siempre presente. Gracias, Alberto, por esta conversación. Y esperamos la semana que viene poder repetirla. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Por supuesto, todos los días a las 8 de la noche, 9 estrenos, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre aquí en Hora Venezuela y en mi canal de YouTube. Les agradezco a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.